Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nos acompaña nuevamente la licenciada en fisioterapia Natalie Paola Pérez, quien cuenta con un diplomado en neurorehabilitación. El día de hoy nos va a hablar un poquito de lo que es la integración sensorial, cómo se relaciona con el juego en los niños, cómo el uso de aparatos electrónicos puede estar limitando la integración sensorial y al final también nos va a hablar un poquito de las personas con trastorno del espectro autista, cómo pueden estar sobrellevando la cuarentena a partir de hablar de la integración sensorial. Muchas gracias, Natalie, por estar el día de hoy nuevamente con nosotros. Vamos a hacer la primera pregunta de qué es la integración sensorial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, vamos a comenzar con la integración sensorial. La integración sensorial es básicamente la organización de las sensaciones, ¿sí? Con la función de formar percepciones, comportamiento y aprendizaje. Todas las sensaciones las recibe nuestro cerebro por medio de los sentidos. Y exclusivamente por este tema los vamos a dividir estos sentidos de acuerdo en el nivel de integración en el que están. Por ejemplo, en el primer nivel de integración se encuentra lo que es el sentido del tacto, que es básicamente toda la información que nosotros recibimos a través de nuestra piel, ¿sí? Y es uno de los sentidos más importantes. Y en el segundo nivel de integración participa lo que es el sentido vestibular. Este sentido tiene sus receptores en el oído interno y nos dan información de lo que es movimiento y gravedad. Entonces tienen, por ejemplo, el control de los movimientos oculares, de la postura, del equilibrio, del tono muscular, de la seguridad gravitacional. Y con esto, pues obviamente nos va a permitir que nosotros tengamos representación corporal, que tengamos coordinación en ambos lados del cuerpo y también, por ejemplo, planeación motora o coordinación del ojo con la mano. Ese sentido, por ejemplo, te doy un ejemplo que se estimula a través de que, por ejemplo, nosotros hacemos cambios de movimiento o hacemos giros, o, por ejemplo, cuando nos balanceamos en una hamaca, ¿sí? Y en este mismo nivel de integración participa también lo que es el sentido de la propiocepción. Este sentido, pues, es básicamente toda la información que se causa cuando nosotros contraemos o estiramos algún músculo o, por ejemplo, cuando jalamos o doblamos o hacemos compresión en alguna de las articulaciones. Un ejemplo puede ser, pues, simplemente cuando nosotros cargamos algo, que estamos ofreciendo información propioceptiva, o, por ejemplo, cuando hacemos presión en algo, ¿sí? Y en el tercer nivel de integración participa lo que es el sentido de la vista, que nos da una percepción del espacio, y también lo que es el sentido de la audición, o del oído, que participa en el habla y en el lenguaje. Y al cuarto nivel de integración sensorial, pues lo conforman todos estos sentidos y se integran de una forma correcta y forman respuestas adaptativas. Las respuestas adaptativas nos van a funcionar a nosotros para que ya desempeñemos alguna función o desarrollemos una habilidad. Esta habilidad puede ser social, puede ser motora o simplemente que tengamos estabilidad emocional, ¿sí? En este último nivel de integración ya la actividad va con un propósito, ¿sí? Entonces es importante estimular los primeros sentidos de los primeros niveles para que ya el niño sea capaz de desarrollar el aprendizaje, que tenga control de su conducta o simplemente que tenga coordinación, que tenga equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de integración sensorial, no te puedo decir que si la tiene o no. Y tampoco existe una integración sensorial perfecta, ¿sí? Nosotros la definimos que tiene, por ejemplo, una buena integración, una integración promedio o una integración insuficiente, ¿sí? También cuando se manejan términos específicos, cuando hay un desorden en el procesamiento sensorial de alguno o más sentidos, y también, obviamente, se presenta y se va a trabajar de una manera específica con cada quien. A mí no me gustaría tocarte como una edad límite, porque a veces eso mismo nos limita a tratar o a diagnosticar, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que saber es que la integración sensorial la podemos nosotros estimular o desarrollar en los primeros años de vida. Te puedo decir que el niño hasta sus 7 años de edad es una máquina de procesamiento sensorial, ¿sí? Entonces, obviamente, el niño todavía no tiene pensamientos, no tiene ideales, sino que se trabaja a partir de todo lo que siente, todo lo que toca, y de esa forma desarrolla su aprendizaje y su control de conducta, o bien va desarrollando alguna habilidad en alguna actividad física, ¿sí? Ok, tú ahorita hablabas del tema del desarrollo. Ahorita actualmente hay un uso acelerado o aumentado de los aparatos electrónicos. ¿Cómo puede afectar esto al desarrollo? Sí, mira, efectivamente, ahorita, por ejemplo, por las clases en línea, por la lluvia de información en las redes sociales, por las noticias de último minuto en la televisión, o simplemente el entretenimiento que se transmite por estos medios,
el uso de estos aparatos ha aumentado y seguramente seguirá aumentando por el avance de la tecnología, que es algo inevitable. Y también es cierto que muchas herramientas ahorita están siendo muy útiles para unos. Pero yo lo que te puedo decir es que aún así estos dispositivos nos ofrecen una estimulación de sus sentidos limitada, ¿sí? Te puedo decir que la única estimulación que nos ofrecen es visual o auditiva, ¿sí? Entonces, hay que preguntarnos a quién le vamos a dejar, ¿no? Que se desarrollen los otros sentidos de los primeros niveles de integración, como te comentaba anteriormente, ¿sí? Ni siquiera los juegos de realidad virtual podrían sustituir algo porque volvemos a lo mismo, tiene esa palabra virtual que es algo que no le podemos quitar, ¿sí? Entonces ahí nos podemos ver limitados, ¿sí? Y obviamente vamos a tener problemas porque las últimas investigaciones todavía siguen confirmando y informando que, por ejemplo, el uso de la televisión ha disminuido el razonamiento, el lenguaje escrito, la creatividad, ¿sí? O que si el niño o incluso el adulto ve televisión antes de ir a dormir, pues obviamente altera su patrón de sueño y eso también nos va a dar problemas. También disminuye la convivencia familiar, ¿no? Y es importante detectar que en el niño le es difícil detectar entre la realidad y la fantasía, ¿sí? Diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, si el niño ve en la televisión o en la computadora, ya sea, por ejemplo, agresión, conductas violentas, el niño las va a imitar en la realidad con las personas de a su alrededor y eso va a disminuir todavía que disminuya su empatía, ¿no? Y también hemos visto que los papás a lo mejor ahorita les están permitiendo el acceso tan temprano a los niños de estos aparatos porque tienen miedo que más adelante el niño o el adulto no sea capaz de desarrollar la habilidad de utilizarlos. Pero si nos ponemos a pensar, muchas generaciones de ahorita no crecimos con estos aparatos y hemos tenido que aprender a utilizarlos por la necesidad, por el trabajo, por esta situación de cuarentena, ¿no? Incluso. Pero entonces ahí podemos tener en claro que si nosotros nos encargamos, por ejemplo, por medio del juego, a estimular los primeros sentidos de los primeros niveles de integración, podremos llegar al cuarto nivel y el niño más adelante va a poder ser capaz de desarrollar una habilidad del uso de estos aparatos si así lo necesita, ¿no? Y a partir de estos problemas que mencionas, ¿qué consejos adicionales nos puedes dar? Mira, yo te podría a lo mejor dividir en tres consejos. Una es que la solución no está ni en la abstinencia total de estos aparatos, pero tampoco en la adicción inmediata. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Con que existe un balance y un control de tiempo de exposición a estos aparatos, ¿no? Otra cosa es también que los papás siempre supervisen lo que los niños están viendo en estos aparatos, ¿no? Y nunca dejar de lado lo que es la simple convivencia familiar, ¿no? Que, por ejemplo, no se deje de un lado que juguemos con los niños, que tengamos estas conversaciones después de la escuela, antes de ir a dormir, ¿sí? Porque obviamente eso le va a ayudar al niño a formar conexiones, ¿sí? Y eso es muy importante. Y también otro consejo que yo te podría dar es que siempre hacerles ver en claro entre la realidad y la fantasía. Es decir, por ejemplo, si nosotros ya vimos que mi niño está viendo en la fantasía, ¿no? Conductas violentas y él trata de imitarlas en la realidad, especificarle que, ok, en la fantasía, en el televisor, en la computadora, a esas personas no les duele. Pero si tú lo haces con un compañerito de tu escuela, a él sí le va a doler, ¿no? Entonces a eso me refiero con que poderlos apoyar en diferenciar entre la realidad y la fantasía. Muy importante, ¿no? Porque ahora vemos contenido que tiene como mucha violencia. ¿Cómo podríamos poner en práctica el juego en esta cuarentena y como herramienta, en qué más nos podría ayudar? Mira, lo que es el juego, la verdad es que es una herramienta muy valiosa, ¿sí? Porque nos ayuda a observar al niño y principalmente a los padres. Yo siempre les he dicho, por más que cualquier profesional, aunque esté súper bien preparado, nadie sabe más que el niño que los propios papás, ¿no? O el cuidador en su caso, ¿sí? Y algo que maneja la disciplina positiva, que a mí me encanta, es que nosotros le podemos ayudar al niño a través del juego a ir formando su identidad, ¿sí? Nosotros adquirimos la identidad desde pequeños y es simplemente que nosotros sepamos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué cosas se nos hacen fáciles o con qué tenemos más dificultad. Y eso es algo, la verdad, muy bonito que podemos trabajar con el niño. ¿Sí? Tengo entendido que muchos otros profesionales en otras terapias utilizan el juego, ¿no? Como herramienta. A lo mejor nos valoran como algo más psicodinámico y nosotros lo que somos los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales trabajamos el juego a base de la integración sensorial, ¿no? Para nosotros ver que un niño se está divirtiendo en el juego quiere decir que tiene una buena integración sensorial, ¿no? Y en cuanto al juego, me gustaría como diferenciar ciertos términos que por ahí a veces se nos pueden hacer confusos o que no sabemos qué es lo mejor. Por ejemplo, a veces decimos que el jugar es ponerle al niño un juguete y no.
De preferencia es jugar, pero con otra persona, ¿sí? Ya sea el papá, ya sea el hermano, ya sea el cuidador, ¿sí? Es muy importante porque una persona, a diferencia del juguete, le va a ofrecer al niño estas miradas, tacto, emociones, ¿sí? Y eso obviamente le va a ayudar al niño a que se sienta más seguro, a que desarrolle más su lenguaje, a que fortalezca un vínculo, ¿sí? Y otra cosa con la situación del juguete es que a veces los papás se esfuerzan mucho por ofrecerle el mejor juguete o el más tecnológico al niño. Te hablo del juguete que puede hablar, que puede moverse, ¿sí? Pero en realidad no es así. Desechamos como que los juguetes que normalmente no hacen nada, pero al contrario, estos hacen mucho, porque aquel juguete que no es tan tecnológico le ayuda, le permite ayudar al niño a desarrollar su creatividad, ¿no? Me imagino que muchos vimos la película última de Toy Story donde a Bonnie le ofrecieron artículos que prácticamente ya eran considerados basura, ¿sí? Y la niña, pues obviamente con su imaginación, con su creatividad, pudo desarrollar a su amigo, ¿no? A crear a su amigo. Entonces, es por eso que les enfoco esto de que a veces el juguete que no hace nada puede hacer mucho, ¿sí? Y otra cosa que, lo de ahorita de cuarentena, que me preguntabas, que a veces como que decimos, pues es que estamos encerrados, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar con nuestro niño? Pero vemos que si limita, o sea, a lo mejor como quitamos las zonas de que consideramos de riesgo, tengamos una adecuada limpieza, si movemos los sofás a lo mejor a la orillita, ya tenemos un espacio en donde podemos poner al niño a que pase por determinadas texturas, porque lo pongamos a hacer competencias, porque lo pongamos a girarse, a arrastrarse, a gatear, ¿sí? A llevar obstáculos de un lado a otro, a lo mejor a jugar a las fuercitas con alguna sábana, y todo eso va a nutrir lo que es toda esta información sensorial, ¿no? Y algo que a mí también me gusta mucho ahorita que se pueda practicar en cuarentena, es esas actividades, por ejemplo, donde podemos hacer que el niño participe en las cosas que tenemos que hacer en la casa. Por ejemplo, preparar un platillo, ¿no? Donde obviamente al niño le vas a ofrecer estímulo a lo mejor del olfato o estímulos del tacto y aparte coordinación, control de movimientos, ¿sí? Y aparte algo nuevamente que trabaja esta disciplina positiva que les comento, es que al niño le estás dando un sentido de pertenencia, un sentido de importancia. Algo que me encanta es que contribuye, él siente que contribuye a la vida en familia, ¿sabes? O sea, como decir, te ayudó a hacer un postre y ya después se lo comen después de la comida con su familia, el niño dice, yo ayudé a hacer este postre, ¿no? El postre que ahora me estoy comiendo con, con mis hermanos, con mis papás, ¿sí? O también, por ejemplo, darles ya pequeñas responsabilidades de acuerdo a la edad que tengan, darle pequeñas responsabilidades y pues que el niño te ayude, ¿no? Y también allá ejercer como la responsabilidad y de acuerdo a lo que tengan. También otra cosa que me gustaría aclarar aquí es que nosotros podemos mostrar el respeto a los niños si no interrumpimos, ¿no? Lo que es el juego, ¿sí? Para el niño el tiempo en el que juega es importante, ¿sí? Entonces le tenemos que ofrecer esa importancia y ese respeto. Es decir, por ejemplo, nosotros le podemos decir al niño, ¿sabes qué? Tienes una hora para jugar, ¿sí? Entonces, durante esa hora, ya cuando se le vaya a terminar, anticiparlo y decirle, ¿sabes qué? Te quedan 5 minutos, te quedan 10 minutos, porque ya tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces ahí tú lo anticipas y le estás mostrando respeto. Y él obviamente más adelante lo va a poder ejercer en otro ejemplo, ¿sí? Y ya por último, la verdad me gustaría agregar en este tema que ahorita se está escuchando que las mamás dicen, pero es que yo no quiero jugar con mi niño, hoy no quiero jugar, hoy no puedo, ¿no? Y se están sintiendo culpables, se están sintiendo malas mamás y claro que no, nosotros tenemos que acompañarlas y guiarlas en decirles, sabes que está bien, se vale, no pasa nada, yo sé que a lo mejor hoy no quieres o no puedes jugar con tu niño, ¿no? Y es muy válido, ¿sí? No te tienes por qué sentir culpable, pero nada más hay que cuidar a lo mejor tres aspectos. Una es que tú, por ejemplo, no le mientas a tu niño, no le digas, sabes qué, más de ratito vamos a jugar y después no lo cumples por una u otra razón. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir frustrado, se va a sentir que le mentiste, ¿no? Y eso obviamente pues va a perjudicar en su comportamiento. Y otra cosa también es de no gritarles, ¿sí? Porque me gustó que a veces dicen, es que no le puedes gritar porque es como si le gritaras porque tiene hambre. O sea, el niño quiere jugar, es una necesidad que tiene, no le puedes gritar por eso, ¿no? Entonces, tratar de cuidar de eso y también, por ejemplo, el hecho de no ignorarlo, ¿sí? O sea, algo que funciona mucho es tú bajarte a su altura, ¿sí? Y explicarle, ¿sabes qué? Ahorita yo no puedo jugar contigo, tengo que hacer esto, trata de jugar con un juguete o te voy a dar esto para que juegues, no sé, me imagino destrezas de pinza fina que ahorita se me ocurre
y ya ahorita que tenga chance juego contigo, ¿no? O sea, tratar de no ignorarlo porque si no eso al niño le genera coraje, le genera tristeza, le genera frustración y obviamente pues el niño cómo lo podría sacar esa molestia pues con una rabieta, ¿no? Entonces ahí podemos evitar eso. Muy interesante todo lo que comentas, porque bueno, también no está mal decir que no, o sea, hay que saber decir que no, pues con amabilidad, ¿no? Y bueno, tú también mencionabas, Natalie, que tu práctica en esto de la integración sensorial ha sido con personas con diagnóstico del autismo. ¿Cómo ahorita la cuarentena, el aislamiento puede estar afectando a a estos pacientes y cómo podríamos ayudarlos? Sí, mira, la verdad existe ahorita mucho estudio, ¿no? Con esta población que tiene este diagnóstico. Y de hecho se le agradece a los terapeutas ocupacionales que nos comparten, yo creo que todos los días, información muy valiosa sobre este tema. Y hay que entender primero cómo funciona esto de la integración sensorial con ellos, ¿no? Y en resumidas cuentas, en tres aspectos. El niño probablemente no está registrando de manera adecuada la información que está recibiendo, ¿sí? Y entonces es por eso que a veces notamos que un niño muestra más atención en algo y en otras nos cuesta trabajo que ponga atención, ¿no? Pero es por esto. Otra es que no está modulando la información adecuada y entonces es por eso que vemos que ciertos niños reaccionan de más o de menos o incluso buscan un estímulo de un determinado sentido, ¿sí? Y como tercera cosa es que esa parte de su cerebro que controla lo que es yo quiero hacer, este impulso interior, ¿no? No está trabajando de manera adecuada. Entonces es por eso, y más lo que ahorita les está afectando a ellos, de poder trabajar nuevamente bien con aquellas cosas nuevas, con aquellas modalidades nuevas, ¿no? Y entonces está viendo un estudio de los que están evaluando tanto cambios como cosas nuevas. Te puedo decir que cambios, ellos ahorita están experimentando que esos estímulos sensoriales que antes recibían en la escuela, por ejemplo, ahorita están por debajo, ¿sí? Ahorita casi no está viendo ese estímulo. Te hablo, por ejemplo, del grito de los niños, de sus compañeros, la gente moviéndose hacia alrededor al formar la fila o entrar al salón. Esa exigencia de readaptarse a esto ahorita no está sucediendo, ¿no? Y entonces, también, por ejemplo, muchos decían que extrañaban comerse el lonche con sus compañeros, ¿no? Esa interacción con el maestro que existe ahorita no está viendo, ¿no? O de la misma forma. Entonces, aquí no podemos decir que esto es bueno o malo para el niño, sino simplemente tenemos que detectar cómo el niño está viviendo este cambio y qué tan difícil puede ser ahora que regrese a la normalidad, ¿no? Y también de las cosas nuevas, pues está esto de la educación a distancia, ¿no? Que es una modalidad o una situación atípica para él, entonces ahí lo que se está recomendando es que tenga, de acuerdo a la edad, claro, también importa, un compañero, alguien que lo esté apoyando y que le explique que ahora esta va a ser la modalidad nueva y cómo funciona, ¿no? Y a la vez que obviamente el compañero también aprenda. Y otra es que están tomando las clases en una habitación de la casa, ¿no? Entonces, quieras o no, para ellos ahorita eso es confuso, porque de repente muchos le pusieron como la computadora en el cuarto, ¿no? Y entonces para el niño es confuso porque dices, ay, si ahora estoy tomando clases en el lugar que yo ocupaba para descansar o para jugar, donde ando en pijama, ¿no? El asunto de la pijama también es otra cuestión importante porque sí, a todos nos pasa que si traemos la pijama nos sentimos como en una forma pasiva, ¿sí? Y ya si nos cambiamos y nos arreglamos, pues ya nos activamos. Lo mismo pasa con ellos. Entonces, por eso ahí lo que recomendamos es, una, es la habitación. De preferencia no utilizar el lugar en donde él descansa, sino, por ejemplo, utilizar un lugar, una esquinita de la sala, ¿sí? Y asignarlo ya ahí como es donde va a tomar la clase y explicárselo y también que trate de todas formas de cambiarse, si no es con el uniforme, pues obviamente con ropa para salir, por ejemplo, para tomar la clase, porque también para que se siga ejercitando toda esta planeación motora, ¿no? El niño ya había aprendido qué se tiene que poner primero, ¿no? Ya se había aprendido a abotonar la camisa, ya había aprendido a abrochar las agujetas, entonces tenemos que seguir ejercitándolo, ¿sí? Y también lo que es la cuestión de las transiciones. Las transiciones son importantes para ellos porque les ayuda a adaptarse. Por ejemplo, el niño antes se despertaba, se cambiaba, desayunaba y pasaban todavía 20 minutos para que él llegara a su escuela y comenzara esta bomba de estímulos sensoriales, ¿no? Y en cambio ahorita ya esos 20 minutos en lo que llegaba al colegio ya se ha convertido en 5 minutos. Entonces esas transiciones ya están más cortas, no le permite tanto adaptarse. Entonces ahí lo que podemos hacer es
agregarle una actividad antes de que empiece la clase para que él se active, ¿sí? Y le permita readaptarse a ya poder estar un tiempo quieto tomando su clase. Entonces vamos a aprovechar y poner una actividad, dependiendo, conociéndolo de acuerdo a su perfil sensorial, pues qué es lo mejor para él, ¿no? Y también, ahora algo nuevo es que, pues antes pasaba, que te diré, 6 horas en el colegio, y ahora su tiempo educativo ya ha disminuido a lo mejor a 2 horas al día, ¿no? Y está bien, tiene que ser así porque ahora la modalidad es nueva y los tiempos ya tienen que ser más cortos. No es lo mismo estar frente al profesor en persona a estar frente a una pantalla. Es más cansado, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, tienen que ser los tiempos cortos, pero significativos. ¿Cómo pueden ser significativos? Es importante que nosotros le digamos a los profesores que aún sigan teniendo esa interacción con el niño, ¿no? Porque es muy importante que nos quede claro que el niño aprende a través de experiencias, no de tareas, ¿sí? A él se le va a quedar grabado más una experiencia que algo que hizo en la tarea, ¿no? Y ya después eso se puede olvidar, ¿sí? Y otra es ofrecer el estímulo suficiente, ¿sí? También en la pantalla tenemos estímulos, te hablo, por ejemplo, en el sentido de que lo visual, ¿no? O sea, que qué ropa a lo mejor está utilizando la maestra y está siendo llamativo para el niño, lo puede distraer, ¿no? Te hablo de colores llamativos, por ejemplo, los dibujos, ¿no? Y también que el fondo no tenga tanto estímulo para no distraerlo. También algo que se maneja con el niño es que el área donde está tomando su clase no tenga, por ejemplo, ahí juguetes que lo puedan distraer, ¿sí? O no tenga, simplemente, pues sí, algo más que lo pueda distraer. Incluso esto se maneja a la hora de la comida también. Y también el tono de voz, ¿no? O sea, a veces en la pantalla decimos que no nos escuchamos tan bien y gritamos, ¿no? Entonces eso también puede ser un estímulo que no es tan suficiente, ¿no? Y también, por ejemplo, el acercamiento de la pantalla es diferente si yo te hablo aquí, así te hablo un poco más lejos, ¿no? Y también el asiento es importante para el niño porque al niño le gusta sentir dónde está su cuerpo, ¿no? Entonces es importante que ese asiento, pues a lo mejor no esté, o tenga una textura que le incomoda, o se esté moviendo mucho, bueno, depende, algunos sí requieren el movimiento para poderse concentrar. Entonces se tiene que adaptar también el asiento de acuerdo al perfil sensorial del niño, ¿no? Y ya por último, la rutina, ¿no? O sea, la rutina, la verdad es que es algo maravilloso, ¿sí? Yo creo que para todos, no nada más para los niños con este diagnóstico, con algún otro, sino también para los adultos, la rutina es algo que nos permite organizarnos, ¿no? Y entonces, cuando la rutina se mueve, pues obviamente tenemos descontrol, ¿sí? Entonces es importante que nosotros le digamos, ok, trata de seguir la rutina que tenías con el niño, aún así en situación ahorita de cuarentena, es decir, que se despierte temprano, que tenga una hora para desayunar, una hora de actividad antes de la clase, una hora de clase, una hora de descanso, y darle opciones de que haga cosas que le gusten, ¿verdad? Y también el hecho de que ya le empieces también a tener su hora como de responsabilidades, ¿no? De acuerdo a su edad. Ahorita la rutina, la verdad es que a todos se nos movió y nos ha afectado. Entonces, ahorita que ya regresemos, pues para que sea un poco menos difícil, pues es importante aún mantener esa rutina. Pues nos das como toda una cátedra de todas las recomendaciones que tenemos que hacer, yo creo que también enfocadas pues a los demás alumnos, ¿no? O sea, nos das como cosas muy, muy específicas para los niños con autismo, pero también engloba mucho de lo que se está trabajando ahorita pues en las escuelas. Entonces son recomendaciones muy importantes que pues todos debemos de tomarlas en cuenta. Y pues bueno, Natalie, pues como siempre te agradezco mucho, es muy valioso toda esta información, hay que como que captarla poco a poco, pero te agradezco mucho tu disposición, pues toda la experiencia que nos compartes. Ahorita también hablabas de la disciplina positiva, muy importante, pues en el colegio también la profesamos mucho. Entonces, bueno, yo te agradezco y pues a nombre del colegio también te damos las gracias. No, que al contrario, a ti muchísimas gracias y pues yo encantada de compartirles siempre algo de información que les pueda ser útil.